Me desperté con los nudillos ensangrentados y sin saber por qué. Tenía las manos abiertas, temblorosas, y la almohada manchada de rojo. Lo primero que pensé fue que había tenido una pesadilla violenta, una de esas que no recuerdas pero que te deja con el cuerpo en estado de guerra. Pero no era eso. Lo supe en cuanto giré la cabeza y vi que Elena no estaba. No había dejado nota. No había mensajes. No estaba en la ducha, ni en la cocina, ni en el salón. Ni sus zapatos, ni su abrigo, ni el bolso. Nada. Como si se hubiese evaporado mientras yo dormía a medio metro de su cuerpo. Me incorporé de golpe, el pulso disparado, el estómago encogido. No era miedo. Era una certeza asquerosa que venía arrastrándose desde hacía meses y que por fin encontraba espacio para estallar. Algo estaba jodidamente mal. Me vestí en automático. Camiseta, vaqueros, chaqueta. Bajé las escaleras del piso sin saber muy bien a dónde iba, con la mandíbula apretada y la garganta seca. No era la primera vez que Elena se marchaba sin avisar. Había pasado otras veces, siempre con la excusa de algún imprevisto en el instituto, o una llamada de su madre, o cualquier mierda que en el momento parecía tener sentido. Pero esta vez era distinto. Lo sentía en los huesos. El cuerpo te avisa antes que la cabeza. Y el mío me estaba gritando que algo se había roto del todo. No sé si tú has sentido alguna vez eso. Esa mezcla de rabia y desconcierto, como si te hubieran arrancado el suelo debajo de los pies mientras dormías. Pero te juro que no hay sensación más desquiciante. Me subí al coche y empecé a dar vueltas por la ciudad como un loco. No buscándola, sabía que no la iba a encontrar, sino huyendo de mi casa, de las paredes que aún olían a ella, de las sábanas que aún estaban calientes por su cuerpo. Y mientras conducía, empecé a recordar. Una tras otra, las escenas que hasta entonces había enterrado para no enfrentarme a la verdad. La noche que canceló nuestro aniversario porque no se sentía bien. El sábado que dijo que iría a visitar a su hermana y volvió con el pelo mojado y sin ganas de hablar. Las veces que le cogí el móvil y noté que lo recuperaba como si le estuviera tocando un órgano vital. Las duchas nocturnas. Las sonrisas inexplicables después de mirar la pantalla. Todo. Todo estaba ahí. Solo que hasta ese momento me había negado a verlo. Lo peor no era que pudiera estar acostándose con otro. Lo peor era que tal vez, en algún momento, dejó de quererme y yo no me enteré. O me enteré, pero preferí hacerme el ciego porque me convenía más vivir en la mentira cómoda que en la verdad insoportable. No sé qué es más patético, si eso o la forma en la que intentaba convencerme de que todo era parte del desgaste natural de una pareja. Que estábamos bien. Que era normal. Que todas las parejas pasan por rachas. Aparqué en una gasolinera a las afueras de la ciudad y me quedé dentro del coche sin moverme, con las manos cerradas en puño sobre el volante. Fue ahí donde me di cuenta de que me estaba temblando la mandíbula. Me miré en el espejo retrovisor, tenía los ojos rojos, los labios resecos, y una expresión que no me había visto nunca. No era tristeza. Era otra cosa. Algo más crudo. Más primitivo. Llevaba con Elena desde hacía 11 años. La conocí cuando tenía 24 y ella 22. Fue en la boda de un amigo. Yo era el que hacía de chofer borracho en la despedida de soltero y ella una de las damas de honor. Nos reímos mucho esa noche, tanto que al final terminamos compartiendo taxi, cama y desayuno. Desde entonces no nos separamos. Vivimos en 3 pisos diferentes, sobrevivimos a 2 crisis económicas, a una operación de vesícula y a la muerte de su padre. Pero al parecer no sobrevivimos al aburrimiento. Yo pensaba que lo estábamos haciendo bien. No perfecto, pero bien. No nos gritábamos, no nos faltábamos el respeto, no teníamos dramas. Nunca tuvimos hijos, y eso fue una decisión mutua. Queríamos vivir tranquilos, sin ataduras, con libertad. Tal vez eso fue el problema. Que la libertad se convirtió en distancia.
Y la distancia en indiferencia. Y la indiferencia, al final, en traición. A veces me pregunto si hubo un momento exacto en el que ella decidió acostarse con otro. Si fue después de una discusión. O tras una cena aburrida. O en un día cualquiera, al mirar su reflejo en el espejo y pensar que merecía algo más. Nunca lo sabré. Y quizá eso sea lo que más me jode, que hay una parte de su historia que ya no me pertenece, que se ha escrito en secreto, en otra cama, con otra piel. Después de media hora ahí, volví a casa. No porque quisiera, sino porque no tenía otro sitio a donde ir. Entré como si fuera un ladrón. Las luces estaban apagadas. La cocina seguía igual que cuando nos fuimos a dormir. Pero en la mesilla de noche había algo que no estaba antes, su anillo de boda. Lo dejó ahí, como quien deja una moneda vieja que ya no sirve. No una nota. No una explicación. Solo el anillo. Frío. Pesado. Definitivo. Me senté en el borde de la cama con el anillo en la mano y los nudillos aún marcados. No sé si lo que me dolía era el abandono o la forma en la que lo había hecho. Sin pelear. Sin gritar. Sin decir nada. Como si yo ya no importara. Como si me hubiera convertido en un mueble más del piso. Y eso es lo que más te destruye, darte cuenta de que has dejado de ser alguien imprescindible para la persona con la que compartías tu vida. Esa noche no dormí. No lloré. No llamé a nadie. Solo estuve ahí, en silencio, con el anillo en la palma y la cabeza llena de imágenes que no quería imaginar. Porque claro que te las imaginas. Te imaginas todo. Cómo se tocan. Cómo se ríen. Cómo se dicen cosas que tú ya no le decías. Cómo te reemplazas sin esfuerzo. Cómo tú, que te creías seguro, te conviertes en un error de cálculo. Y así empezó todo. No con una pelea. No con una confesión. No con una prueba clara. Empezó con una ausencia. Con una huida. Con un anillo en la mesilla y un vacío en el pecho que no sabía cómo llenar. A la mañana siguiente, seguía sentado en la misma posición. No había pegado ojo, ni me había movido más que para ir al baño a orinar como un autómata. El anillo de Elena aún lo tenía en la mano, frío como la primera vez que me lo puso en el dedo durante aquella ceremonia en Alicante, donde sus padres lloraban de emoción y yo, honestamente, solo pensaba en cómo no sudar bajo el traje. Habían pasado casi 8 horas desde que descubrí que no estaba en casa, y mi cabeza ya había construido tantas hipótesis que me dolía hasta el cuello de pensar. A las 9:04 de la mañana sonó mi móvil. El nombre de Elena apareció en la pantalla. Ni foto, ni emojis, solo Elena. Lo miré durante unos segundos y luego dejé que sonara hasta que se cortó. No pensaba responder. No todavía. La llamada fue como una inyección de realidad. Me levanté de la cama, me duché sin pensar en el agua ni en la temperatura y me preparé un café que no tomé. Me senté en la mesa de la cocina, con el teléfono delante y el anillo al lado, esperando que me volviera a llamar. Pero no lo hizo. En su lugar, recibí un mensaje a las 9:12. Un texto corto: tenemos que hablar. Estoy en casa de Lucía. Escríbeme cuando puedas. Lucía era su compañera de trabajo, una con la que nunca tuve demasiada confianza, pero que venía mencionando mucho últimamente. En los últimos 3 meses, cada vez que tenía que explicar una salida o una ausencia prolongada, salía el nombre de Lucía. He quedado con Lucía para repasar los exámenes. Lucía y yo vamos al cine, necesito despejarme. Lucía me ha propuesto hacer juntas un curso de teatro. Empecé a preguntarme si Lucía siquiera existía. No le contesté. En vez de eso, agarré el portátil, me senté en el sofá y abrí todas las cuentas vinculadas que compartíamos desde hacía años. El Spotify, el calendario de Google, la cuenta familiar de Amazon, el álbum compartido en la nube. No buscaba nada concreto,
Solo quería rastrear cualquier anomalía, cualquier movimiento que pudiera darme pistas. En el calendario encontré algo raro. El día anterior, justo a las 7 de la tarde, había un evento oculto titulado Clase de Meditación con L. Era raro por dos motivos. Elena odiaba la meditación y ese tipo de cosas, y jamás había usado la inicial L para referirse a Lucía. Siempre escribía su nombre completo. Revisé los eventos anteriores. Había varios con la misma estructura. Siempre a la misma hora. Siempre los martes y jueves. Siempre con L. Y ninguno me lo había mencionado. Me levanté con el pulso agitado. Era una tontería, pero se sentía como una grieta que se abría cada vez más. Me volví a sentar, entré en la cuenta de Uber que usábamos cuando salíamos juntos y revisé el historial de viajes. Ahí estaba. Jueves de la semana pasada, recogida en nuestra casa a las 18:55, destino, calle Poeta Montmeneu 14. El viaje fue solo de 14 minutos. El lunes anterior, lo mismo. Y también el jueves anterior a ese. Siempre el mismo patrón, misma dirección, misma hora. Abrí Google Maps y busqué la dirección. No era ningún centro de meditación, ni un teatro, ni la casa de Lucía. Era un bloque de pisos. De esos que no tienen nada especial, fachada gris, 3 plantas, portón blanco con buzón de correo abollado. No tenía el nombre de ningún centro, ningún local comercial. Solo viviendas. Me quedé mirando la pantalla unos segundos. Luego copié la dirección, me puse las zapatillas y salí. No pensé en lo que iba a hacer. No tenía un plan. Solo necesitaba estar frente a ese edificio, confirmar con mis propios ojos lo que ya sabía. Tardé 15 minutos en llegar. Aparqué mal, en una zona de carga y descarga, pero me dio igual. Crucé la calle sin mirar y me paré frente al número 14. Era tal y como aparecía en la imagen. Un edificio anodino. 3 portales. Uno con timbres gastados. Me acerqué al buzón. Ninguno decía Elena. Ninguno decía Lucía. Ninguno decía nada. Pero uno, el segundo desde arriba a la izquierda, tenía escrito con bolígrafo, Luis Ávila, 1B. Luis. Clase de meditación con L. Todo empezaba a encajar. Me quedé quieto, con la mirada fija en ese nombre, y de repente sentí una náusea fuerte, como si me acabaran de dar un golpe en el estómago. No supe cuánto tiempo estuve ahí. En algún momento pensé en llamar a todos los timbres, en gritar su nombre, en esperar a que bajara. Pero no lo hice. Me volví al coche, cerré de un portazo y me quedé ahí, respirando agitado. Saqué el móvil. Entré al WhatsApp. Abrí el chat de Elena. Revisé la última foto que me había mandado hacía una semana. Estaba en una terraza con un café y un libro en la mano. Decía, tomándome un respiro antes de corregir exámenes. Te echo de menos. La foto tenía un espejo detrás. Y en el reflejo se veía una chaqueta de hombre colgada en una silla. Ese fue el punto final. La prueba que mi cerebro necesitaba para activar el modo automático. Abrí Google, busqué el nombre Luis Ávila Valencia, sin mucha esperanza. Aparecieron varias entradas, una de ellas vinculada a un centro de yoga y desarrollo personal. Hice clic. Foto del equipo. Ahí estaba él. Luis. Un hombre de unos 40, barba arreglada, sonrisa comercial, ojos que no decían nada. Justo el tipo de persona que Elena solía detestar. Me dolió más por eso. Porque ella siempre decía que ese tipo de hombres eran falsos, que lo importante era la honestidad, la conexión profunda, no las apariencias. Y mírala ahora, metida en la cama de uno de ellos, repitiendo los mismos discursos que criticaba. No volví a casa. No fui a trabajar. Me quedé en el coche, revisando todas las conversaciones antiguas,
buscando señales, intentando recordar cuando empezó a irse todo a la mierda. En un momento de lucidez me metí a su cuenta de Gmail. Tenía la contraseña guardada desde que ayudé a configurarle el móvil nuevo. Busqué el nombre Luis en el buzón. Solo apareció un correo, de hace 2 meses. Asunto, lo que hablamos. Adjunto, un archivo de audio. No lo escuché. Lo vi, lo entendí, lo cerré. Ya no necesitaba más. Esa misma noche decidí enfrentarla. No por dignidad, ni por orgullo, ni siquiera por querer salvar nada. Era simple, necesitaba escucharla mentir en mi cara para dejar de darle vueltas. Si hay algo que me enferma más que la traición, es la duda. Esperé a que fueran las 9, la hora en que solía volver cuando decía que había quedado con Lucía. No llamé. No escribí. Apagué todas las luces de la casa, me senté en el sofá con el móvil en la mano y dejé la puerta sin cerrar con llave. No me temblaba el cuerpo, pero sí la mandíbula. Tenía una calma rara, la misma que se siente cuando ya no esperas nada bueno de la otra persona. A las 21:36 se oyó la llave en la cerradura, pero la puerta no se dio del todo. Empujó 2 veces, hasta que notó que no estaba cerrada con vuelta. Entró con paso lento, como tanteando. Encendió la luz del recibidor y se quedó paralizada cuando me vio sentado ahí, en silencio. Tardó 3 segundos en decir algo. ¿Qué haces aquí a oscuras?, dijo con una voz tan natural que por un instante dudé de si era capaz de fingir a ese nivel. Esperando, respondí sin moverme. ¿Esperando qué? Me estás asustando, Sergio. Esperando a que vuelvas de tu clase de meditación con L, dije, sin levantar la voz, sin apartar la mirada de ella. El color le cambió de golpe. Intentó mantener la compostura, pero la forma en la que tragó saliva la delató. Se apoyó en el marco de la puerta, se quitó el abrigo despacio y lo dejó colgado. Evitó mirarme a los ojos. Caminó hasta la cocina fingiendo normalidad, abrió el grifo, sirvió un vaso de agua y volvió con él en la mano, aunque no bebió. Me observó desde el pasillo, con una calma que no era suya. Durante años la había visto enojada, cansada, triste, pero nunca tan fría. Era como si estuviera frente a una versión desconocida de la misma persona. No sé de qué estás hablando, dijo, al fin. Sabes perfectamente de qué hablo. Levanté el móvil y mostré la pantalla con la dirección en el mapa. Poeta Montmeneu, número 14. Primera planta. ¿Te suena, verdad? No respondió. Se quedó mirándome un instante y luego apartó la vista. Se sentó frente a mí, cruzó las piernas y apoyó las manos en las rodillas. Era la misma postura que usaba cuando intentaba ganar tiempo. La había visto 1000 veces hacerlo, en discusiones pequeñas, en momentos incómodos, cuando no quería admitir algo pero tampoco sabía cómo salir. Me estaba midiendo. No me sigas, Sergio. No te pongas así. No tienes ni idea de lo que estás diciendo. Claro que no, le interrumpí. No tengo ni idea, porque mientras tú ibas a tus clases de teatro y tus cafés con Lucía, yo estaba trabajando, confiando, haciendo la compra, pagándolo todo sin preguntar nada. Y resulta que el imbécil era yo. No hables así, dijo, alzando un poco la voz. No tienes derecho a humillarme sin saber la verdad. ¿La verdad? Reí sin ganas. La verdad es que llevas meses acostándote con ese tipo. Luis Ávila. Centro de yoga. 40 años. Camisetas ajustadas. El de la sonrisa de mierda que debe recitarte frases motivacionales mientras te desnuda. Basta, Sergio, dijo ella, bajando el tono. No sabes lo que dices. Claro que lo sé. Me incliné hacia adelante. Sé que lo conociste en uno de esos cursos del instituto. Sé que ibas a su piso los martes y jueves. Sé que te inventaste a Lucía cada vez que necesitabas una coartada. Sé que me mentiste en la cara cada noche al volver,
cuando te metías en mi cama oliendo a otro. Lo sé todo. El silencio fue brutal. No lloró, no gritó, no pidió perdón. Simplemente respiró hondo, como si se hubiera quitado un peso de encima. Me miró directo por primera vez en semanas y dijo: sí. Es cierto. Estuve con él. Pero no fue lo que piensas. Ah, ¿no? Pregunté, con una calma que me daba miedo. Ilumíname, entonces. ¿Qué fue? Vaciló, fue algo que necesitaba. Me sentía vacía, Sergio. Llevábamos años viviendo juntos sin hablarnos de verdad. Todo era rutina, silencios, cenas frente al televisor. Me tratabas bien, sí, pero no me mirabas. No me tocabas. Me convertí en invisible. No eres invisible, Elena, dije, alzando la voz por primera vez. Te convertiste en mentirosa. Y eso no se arregla con discursos baratos. Tú también cambiaste, dijo ella, apretando el vaso. Dejaste de preguntarme cómo estaba. Dejaste de reírte conmigo. Dejaste de interesarte. ¿Sabes lo que es convivir con alguien que te habla solo de facturas y correos del trabajo? Te juro que no lo planeé, pero con él me sentí viva otra vez. ¿Viva? Le solté, levantándome de golpe. Te sentiste viva destruyendo todo lo que habíamos construido. Te sentiste viva acostándote con un tipo que ni conoces más allá de 4 frases de autoayuda. Te sentiste viva mintiendo cada noche al hombre que confiaba en ti. No te jode. Ella se levantó también. El vaso se le cayó de las manos, se rompió al chocar con el suelo, pero ninguno de los dos se agachó a recoger los trozos. Nos quedamos mirándonos, respirando con fuerza, tan cerca que podía sentir el temblor de su pecho. No lo hice por hacerte daño, dijo al fin, con la voz rota. Lo hice porque no podía más. Pues enhorabuena, le respondí. Lo lograste. Me hiciste más daño del que jamás nadie me había hecho. Hubo otro silencio largo. Esta vez fue ella quien no pudo sostener la mirada. Caminó hacia la habitación, abrió el armario y empezó a meter cosas en una bolsa. Ropa, zapatos, su neceser. No la detuve. No porque no quisiera, sino porque ya no tenía fuerzas para hacerlo. Me limité a verla, sin decir nada. Cuando terminó, se puso el abrigo, agarró las llaves y se quedó parada frente a mí. No sé qué esperabas que dijera, susurró. No voy a justificarme, pero tampoco voy a suplicarte. No lo mereces. ¿Que no lo merezco? Pregunté, sin gritar, sin moverme. No merezco que me expliques por qué tiraste a la basura 11 años de vida compartida. No merezco ni una disculpa, ni una mirada sincera, ni una puta razón que tenga sentido. Perfecto, Elena. No esperaba menos. Te juro que quise decirte la verdad, añadió, mirando al suelo. Pero no sabía cómo. Me daba miedo tu reacción. Tu reacción, repetí, con una risa amarga. Estabas más preocupada por tu comodidad que por el respeto. Todo muy coherente. No dijo nada más. Se giró, abrió la puerta y salió. El portazo fue fuerte, seco, definitivo. Y sin embargo, el silencio que quedó después fue peor. Me quedé ahí, de pie, mirando el suelo lleno de cristales rotos. No lloré. No grité. No tiré nada. Solo sentí un vacío tan grande que por un momento me asustó. Porque cuando ya no queda rabia, solo queda la nada. Y la nada te traga. Pasaron minutos, tal vez horas, no lo sé. Me senté otra vez en el sofá y revisé su mensaje antiguo, el de tenemos que hablar. Lo borré. Luego abrí el chat, seleccioné todo el historial y lo eliminé también. No quería leer nada, no quería dejar huellas. Entré en su correo, borré el acceso que tenía al mío, quité todas las cuentas compartidas,
todas las contraseñas guardadas, todas las suscripciones conjuntas. En menos de una hora había borrado 11 años de conexión digital. Pero no se puede borrar una vida así de fácil. Cada objeto de la casa tenía su nombre. Cada rincón tenía un eco suyo. Era como vivir en un museo de algo que ya no existía. A medianoche, el teléfono volvió a sonar. Era ella. No lo cogí. Luego un mensaje: necesito recoger unas cosas mañana. No quiero discutir más. Le respondí con una sola palabra: ven. No sabía si lo decía por cortesía o por cansancio. Cerré los ojos, pero el sueño no llegó. Solo la imagen repetida de su cara cuando la confronté, la misma cara que años atrás me prometía que nunca me mentiría. Ahora entendía que las promesas no valen nada cuando el amor se pudre sin que nadie lo note. No tenía pensado hacer nada. Durante los primeros días después de que se marchó, lo único que ocupaba mi cabeza era el vacío. No rabia, no deseo de venganza, nada. Me levantaba tarde, comía lo mínimo, iba a trabajar por inercia, volvía a casa y me encerraba. La televisión estaba apagada, la música me molestaba, y ni siquiera me interesaba mirar las redes. Las noches eran las peores. Dormía mal, con la garganta seca y las tripas tensas. Pensaba en todo lo que había dicho, en cómo se había marchado sin llorar, sin pedir perdón, sin ni siquiera preguntarse si había forma de arreglar algo. Y poco a poco, el vacío empezó a mutar. No en tristeza, sino en lucidez. Fría, brutal, útil. No era cuestión de hacerle daño por despecho, sino de devolver las piezas del tablero a su lugar. Ella no solo me había mentido. Había cruzado una línea que no se cruza. Me usó, me engañó, y encima me hizo sentir culpable. No me iba a quedar con los brazos cruzados mientras ella salía impune de todo eso. No me valía con insultarla, no me bastaba con bloquearla, no iba a fingir que con el tiempo todo se superaba. No. Esta vez, si algo iba a quedar claro, era que cada acción tiene consecuencias. La primera decisión fue no decirle nada. Fingir. Fingir que aceptaba, que ya estaba resignado. Acepté el día que propuso venir a buscar sus cosas. Me pidió que no estuviera en casa. Le respondí que no se preocupara, que me ausentaría toda la tarde. Era mentira. Me quedé dentro, en silencio, con la puerta entreabierta, observando desde el pasillo cómo entraba, cómo recogía, cómo caminaba por la casa como si ya no le perteneciera nada. Venía con otra bolsa distinta a la que se llevó la primera vez. Cogió un par de libros, un par de blusas, su albornoz, un perfume que le había regalado yo en Navidad, uno caro, que usaba solo para ocasiones especiales. Se lo llevó también. No dije ni una palabra. Ni hice un solo ruido. Esperé a que cerrara la puerta y luego, en cuanto sus pasos se perdieron escaleras abajo, abrí el portátil. No iba a gritar. No iba a romperle nada. Iba a usar lo único que le importaba, su imagen, su prestigio, su querida reputación de profesora impecable y mujer correcta. Entré a los correos antiguos, busqué los PDFs de las convocatorias a cursos, talleres, actividades extracurriculares. El tipo con el que se acostaba, Luis, figuraba como ponente invitado en al menos 3 actividades organizadas por el instituto. Actividades subvencionadas, con contratos menores firmados por la dirección del centro. Me bastó media hora para reunir todos los correos, los certificados, los contratos. Armé un dossier. No me inventé nada. Solo recopilé. No añadí opiniones, ni insultos, ni acusaciones directas. Solo fechas, nombres, firmas. Documentos que mostraban que una profesora del instituto llevaba meses contratando, de forma regular, a alguien con quien mantenía una relación íntima sin declararlo, lo que, por normativa, debía hacerse para evitar conflictos de intereses. Añadí también los correos cruzados entre ella y él, los que encontré en su cuenta vinculada.
Algunos tenían un tono demasiado cercano para ser laborales. Uno incluso contenía una broma sobre quedarse meditando en su piso después del taller. Cuando tuve todo listo, lo mandé a la inspección educativa, al correo oficial, sin remitente. Solo con el título, Relación personal no declarada entre docente y proveedor externo. Adjunté todo. Me aseguré de que no se pudiera rastrear el origen. Usé un servidor cifrado, creé una sesión anónima. No me importaba que no la expulsaran. No buscaba que la echaran. Me bastaba con sembrar la duda, con obligarla a dar explicaciones, con hacerle perder la sonrisa segura con la que se había marchado de mi casa. Sabía que en ese ambiente lo peor no es ser culpable. Es ser sospechosa. El siguiente paso fue limpiar mi entorno. No me iba a quedar con nada que me recordara a ella. Regalé todas sus plantas, tiré sus tazas, saqué las fotos del álbum y las rompí una por una. No por drama, sino por necesidad. No quería dejar huecos. Quería eliminarlas sin nostalgia. Cambié las cerraduras, renové las contraseñas, saqué su número del contrato de la fibra, cambié el código de la alarma. No me dejé ni una rendija abierta. Lo que ella había hecho no tenía retorno, así que tampoco lo tendría mi respuesta. Y aún así, no fue suficiente. Necesitaba más. Saber que se iba a romper por dentro, que iba a perder algo más que mi confianza. Por eso hablé con Clara. Ella era la única amiga de Elena que siempre me miró con respeto, incluso cuando el resto de su círculo me trataba con condescendencia. La invité a tomar un café. No le conté toda la historia. Le dije solo lo necesario. Que me había sido infiel, que se había ido sin avisar, que me había dejado con toda la casa, las deudas, los planes comunes en el aire. No le pedí que tomara partido, pero vi en sus ojos algo que me bastó. Dijo que lo sospechaba, que Elena llevaba meses actuando raro, distante, contradictoria. Que incluso había dejado de contarle cosas. Me pidió permiso para hablarle. Le dije que hiciera lo que quisiera. Sabía que Clara no iba a quedarse callada. Sabía que era el tipo de persona que no soportaba las injusticias. La dejé hablar, sabiendo que cada palabra suya iba a ser una herida más en el relato que Elena se había construido para justificar lo que hizo. Una semana después, recibí un correo anónimo. Corto, sin firma, sin saludo. Solo decía, lo que hiciste es repugnante. Eres peor que lo que odias. Sabía que era de ella. Sabía que empezaba a entender que las cosas no se le iban a dar tan fáciles. Que no iba a reconstruir su nueva vida sobre las ruinas de la mía como si nada. Que cada paso tendría un peso. No respondí. No necesitaba hacerlo. El silencio, esta vez, era más eficaz que cualquier réplica. Me bastaba saber que estaba desestabilizada, que no tenía el control, que su nuevo romance ya no era una aventura liberadora sino una carga. Y aunque suene cruel, me sentí bien. Cuando uno es traicionado, tiene dos opciones, romperse o reordenarse. Yo elegí lo segundo. Pero no desde el victimismo. Desde la acción. No porque fuera fuerte, sino porque entendí que la única forma de no dejar que alguien te hunda es moverte, actuar, marcar territorio. No hay nada más destructivo que la pasividad. Nada más doloroso que quedarse mirando como otros pisan lo que tú construiste. Así que sí, me vengué. De forma fría, quirúrgica, meditada. Sin escándalos. Sin gritos. Pero con consecuencias. Y lo mejor fue no tener que ver el resultado directo. No necesitaba verla llorar ni recibir disculpas. Me bastaba con saber que, aunque no lo admitiese, cada paso que daba ahora tenía un rastro de mí. Que cada explicación que diera, cada sospecha que enfrentara, cada pregunta que recibiera, era parte del eco de lo que rompió. Y que ya no podía hacer nada para evitarlo. Pasaron varias semanas sin contacto. Ningún mensaje, ninguna llamada, ni siquiera una reacción en redes.
Era como si hubiéramos muerto el uno para el otro, pero aún compartiéramos el mismo mundo. El piso ya no tenía rastro suyo. Había devuelto las paredes a su estado original, cubierto los agujeros que dejaron sus cuadros, reordenado los muebles de forma que me resultaran ajenos, como si yo también fuera otro. Y en ese proceso, comencé a encontrarme con un silencio distinto. No el silencio desesperado de los primeros días, sino uno denso, con preguntas que ya no podía evitar. No sobre ella, sino sobre mí. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Cómo permití que llegáramos a ese punto sin hacer nada? ¿Qué me había pasado en todos esos años? Empecé a entender que, más allá de su traición, había una verdad más jodida: me había abandonado mucho antes que ella. Me había vuelto cómodo, predecible, invisible incluso para mí. La rutina me había engullido y yo la había aceptado como si no pudiera hacer otra cosa. Cuando finalmente me escribió, lo supe antes de abrir el mensaje. Lo supe porque llevaba varios días sintiendo que algo estaba a punto de romperse otra vez. Era sábado. Mediodía. El mensaje no tenía emoción ni estructura: necesito hablar contigo. No por lo de antes. Por nosotros. Me quedé mirándolo un rato. No respondí de inmediato. Fui a caminar por el barrio, sin rumbo, cruzándome con parejas que paseaban de la mano, padres empujando carritos, adolescentes gritando por los auriculares. Pensaba en cómo cada uno de ellos también estaría a punto de destruir algo sin saberlo, igual que nosotros. A las 2 horas, respondí: puedes venir mañana a las 6. No antes. El día siguiente fue lento. No hice nada más que limpiar una y otra vez. Barrí, fregué, volví a fregar. Saqué platos que no usaba, botellas vacías que nunca tiré, ropa que aún tenía olor a ella. No porque esperara impresionarla, sino porque necesitaba enfrentarla desde un lugar distinto al caos. A las 17:57 sonó el timbre. No entró sin permiso. Esperó a que abriera. Llevaba una chaqueta gris que no le había visto nunca, vaqueros y el pelo suelto, más largo que antes. No traía bolso, ni mochila, ni abrigo. Solo el móvil en la mano. La invité a pasar. Se sentó en la misma silla de siempre, al lado de la estantería, como si quisiera demostrar que no venía a invadir, sino a recordar. No dije nada. La dejé hablar. Y tardó casi 5 minutos en hacerlo. No me contactaste más, dijo, al fin. No hacía falta, respondí. Si hacía falta, corrigió. Lo que pasó no se puede cerrar con un portazo. La miré. No con odio, ni con tristeza. Solo con atención. Quería saber qué versión de ella se iba a sentar frente a mí esta vez. No la víctima. No la culpable. No la arrepentida. La mujer. La persona. No quiero justificar nada. Sé que lo que hice no tiene arreglo, continuó. Pero hay cosas que necesito decir para cerrar esto. Habla, dije, sin apartar la mirada. No estoy con él, soltó de golpe. No duró ni un mes. Lo dejé cuando entendí que lo que buscaba no era una nueva relación, sino escapar de mí misma. No es mi problema, respondí. Lo sé, asintió. Pero quiero que lo sepas. Porque no fue por el que te dejé. Fue por mí. Porque llevaba años sin saber quién era, sin saber qué quería, sin saber si seguía viva o solo era una extensión de tu rutina. Lo hiciste todo mal, le dije. No por querer salir de algo, sino por no tener los cojones de decirlo antes. Lo hiciste como hacen los cobardes, mintiendo, ocultando, desapareciendo. Tenía miedo, dijo. Miedo de romperte. Miedo de perderme. Miedo de quedarme sola. Pues te rompiste igual. Y me rompiste a mí también. Por eso estoy aquí. No para arreglar nada. Sé que no hay vuelta atrás.
Estoy aquí porque no quiero que esto termine como si nunca hubiera existido. ¿Qué crees que estamos haciendo ahora? ¿Qué te imaginas que va a pasar después de esto? ¿Quieres cerrar el capítulo con dignidad? Demasiado tarde, Elena. Eso se hace antes de acostarte con otro, no después. Tienes razón. Tarde. Como siempre. Como todo. Pero aún así estoy aquí. Porque a pesar de todo, quiero que sepas que sí te quise. Mucho. Hasta el final. ¿Y crees que eso lo hace mejor? ¿Crees que esa frase va a calmar algo? No me importa si me quisiste mientras me mentías. No me interesa si lloraste en la ducha después de estar con él. Lo que importa es que elegiste romperme y no dijiste nada hasta que ya no quedaba nada. No gritamos. Ninguno levantó la voz. Pero cada palabra fue una bala. Ella bajó la mirada, como si de pronto el peso de todo se le hubiera hecho visible. Luego se levantó. Caminó hacia la puerta. Dudó. Se giró. ¿Quieres que me quede? Preguntó, sin ironía, sin expectativa. No, dije, seco. Quiero que salgas y que no vuelvas más. Asintió. Y se fue. No hubo abrazo. No hubo beso en la mejilla. No hubo cuídate. Solo el clic de la puerta al cerrarse. Esta vez, con llave. Pasaron los días. Luego semanas. Y aunque no lo admití en voz alta, esa conversación me cambió. Porque me di cuenta de que ya no sentía odio. Tampoco tristeza. Lo que sentía era otra cosa, una aceptación brutal de lo que había sido, de lo que ya no sería, y de lo que yo tenía que construir a partir de ahí. Entendí que la historia no necesitaba un final feliz ni una moraleja. Solo un cierre. Y ese cierre lo había escrito yo, sin esperar redención de nadie. Después de aquella conversación no volví a verla ni supe nada más de ella directamente. No me molesté en bloquearla en redes porque entendí que ya no tenía interés en saber si seguía con él, si había vuelto a su instituto, si había rehecho su vida con alguien más o si simplemente había decidido desaparecer durante una temporada. La parte más curiosa de todo este proceso no fue asumir su ausencia, sino aprender a reconstruir mis propios días sin tener que borrar su nombre de cada espacio, porque llegó un punto en el que ya no molestaba, ya no ardía, ya no dolía. Estaba ahí, como un dato viejo, uno que recordás solo si alguien te lo menciona. Y como nadie me hablaba de ella, ni yo me hablaba a mí mismo sobre ella, entonces desapareció, no porque hiciera un esfuerzo por olvidarla, sino porque ya no tenía sentido cargar con algo que ya no me servía para nada. Volví a trabajar con regularidad, esta vez sin la sensación de que estaba perdiendo el tiempo o de que estaba usando el trabajo como un escape. Me levantaba, me duchaba, desayunaba algo decente, salía a la calle y hasta empecé a fijarme en la gente otra vez. Había algo terapéutico en mirar a desconocidos y pensar que todos, de alguna manera, llevan algo roto encima, y que no por eso dejan de funcionar. Algunos lo camuflan con maquillaje, otros con ropa cara, otros simplemente lo ignoran, pero todos, tarde o temprano, terminan enfrentando esa parte que no quieren que nadie más vea. En mi caso, esa parte había sido ella. Su traición fue la grieta, pero lo que me obligó a mirarme por dentro fue la reacción que tuve. La capacidad de destruirla, de planificar su caída, de ejecutar cada paso con tanta precisión me mostró una cara de mí que no conocía, o que tal vez siempre había estado ahí y nunca me había dado permiso de usar. No me arrepiento de lo que hice, pero tampoco me enorgullezco. Simplemente fue necesario. No por justicia, no por venganza, sino por equilibrio. Necesitaba nivelar la balanza antes de seguir adelante. Y una vez hecho, ya no sentí la necesidad de repetirlo, ni con ella ni con nadie más. Algunos amigos, los pocos a los que les conté algo, me decían que debería salir, conocer a otras personas, distraerme. Pero yo no quería distraerme. No estaba buscando llenar ningún hueco. No necesitaba una nueva historia para tapar la anterior.
Me parecía estúpido pensar que una persona puede reemplazar a otra como si fueran muebles. Así que empecé a salir solo, a sentarme en bares sin hablar con nadie, a pasear por sitios que nunca había visitado pese a llevar años viviendo en la misma ciudad. Valencia tiene rincones que parecen hechos para los que quieren estar acompañados sin tener que hablar. Ahí me refugiaba. Y funcionó. Un día, sin planearlo, me crucé con alguien del pasado. No un ex, ni una amiga común, sino alguien que había trabajado conmigo en el primer empleo que tuve después de terminar la carrera. Se llamaba Raquel. Llevaba gafas de sol, una bufanda azul oscuro y un café en la mano. Me reconoció antes de que yo pudiera fingir que no la veía. Se acercó, sonrió, me abrazó sin hacer demasiadas preguntas. Me preguntó cómo estaba y no supe muy bien qué decir. Le dije que bien, que estaba en una etapa distinta. Ella dijo que también. Que había salido de una relación larga y que se sentía ligera, como si por fin pudiera respirar sin que nadie le robara el oxígeno. No profundizamos. Intercambiamos números. Dijo que podríamos tomar algo algún día, sin compromiso. Le dije que sí. No nos vimos en semanas. El siguiente mes fue diferente. Empecé a tener espacio mental para pensar en otras cosas. Retomé el deporte, fui a un par de conciertos solo, me compré libros que llevaba años queriendo leer. En uno de esos días, Raquel me escribió. Me propuso vernos. Acepté. Fue una cena tranquila, sin tensiones, sin silencios incómodos. No hubo química inmediata ni necesidad de que la hubiera. Solo dos personas que compartían mesa y se escuchaban. Al despedirnos no hablamos de volver a vernos. Pero nos volvimos a ver. Y así, sin pretensiones, sin guión, sin expectativas, comencé una etapa nueva. No lo llamo relación porque no necesitaba ponerle nombre a nada. Era presencia, era compañía, era una conversación que no dolía. Un día, limpiando la carpeta de documentos digitales, encontré una nota de voz que me había mandado Elena cuando aún estábamos bien. Era un audio corto, con su voz sonando feliz, contándome que me esperaba con la cena lista, que había comprado ese vino que me gustaba y que tenía ganas de abrazarme cuando llegara. Me detuve. Pensé en borrarlo sin escucharlo. Pero lo puse. Cerré los ojos. La escuché. Y no me generó nada. Ni rabia. Ni ternura. Ni tristeza. Solo una especie de indiferencia que me sorprendió por lo limpia que era. Como si al fin, todo ese tiempo que había cargado en la espalda ya no pesara. Borré el audio. Luego apagué el portátil y me fui a dormir. Dormí bien esa noche. No soñé con ella. Y ahora que todo ha pasado, que el polvo se ha asentado y que la historia ha terminado por completo, si me preguntas qué aprendí de todo esto, no sabría darte una lección empaquetada. No creo en las frases hechas ni en los cierres con moraleja. Lo único que sé es que, para seguir vivo, hay que permitir que algo dentro de vos muera. No para volverse otro, sino para poder mirar el mismo mundo con ojos nuevos. Y yo no soy otro. Sigo siendo Sergio. Sigo viviendo en Valencia. Sigo trabajando en el mismo lugar. Pero ya no camino igual. Ya no miro igual. Ya no espero lo mismo de nadie. Y lo más importante, ya no me vendo barato a cambio de estabilidad. Tal vez algún día vuelva a enamorarme. Tal vez no. Tal vez vuelva a construir algo con alguien. Tal vez no. No me importa. No tengo prisa. No tengo necesidad de demostrar nada. Y si Elena vuelve a aparecer, que no lo creo, sabrá que ese hombre que conoció, ese al que pudo mentir durante meses sin que se diera cuenta, ya no existe. Y eso es lo único que me importa. Lo que hice con el dolor. Lo que hice conmigo. Lo que decidí no repetir nunca más.